Hola, bienvenidos al 7º episodio de Maestranza el Podcast, dirigido por Jorge Aray y en la edición y montaje el rockstar Daniel López. En el episodio de hoy vamos a hablar algunos aspectos característicos de Francisco de Miranda. Vamos a conversar sobre varios de sus logros, varios de sus fracasos y vamos a tratar de entender al personaje desde el punto de vista de su experiencia y lo que logró, tratando también de separarlo un poco del hombre mito en el que se convirtió después de su muerte. Comenzando por la parte de arriba, Francisco de Miranda tenía un nombre distinto al que nosotros le conocemos. Él se llamaba Sebastián Francisco Miranda y Rodríguez. Él decide cambiar el nombre o cambiar la forma en que se le reconoce a Francisco de Miranda, primero porque sus orígenes eran de los blancos de Orilla. Su padre era un canario, y recuerden que en la época de la colonización, en la época de la colonia, mejor dicho, las personas que venían de las Canarias eran considerados españoles de baja categoría y se les decía blancos de Orilla por un término despectivo, o sea, era como decir blancos de vaina, o sea, blancos orilleros. Y en la Caracas en la que nació Miranda el 28 de marzo de 1750, era una Caracas que estaba fuertemente marcada por una lucha estratégica, económica, de poder entre los blancos criollos, los blancos peninsulares. Y cuando hablo de lucha no me refiero a una guerra. Recuerden que la guerra se dio en la independencia, y en el episodio de Boves y Bolívar hablamos sobre lo que fue el verdadero arranque de la independencia de Venezuela. En este caso, ¿a qué me refiero? Los blancos criollos creían o sentían que necesitaban tener el poder político, cosa que les faltaba, que era exclusividad de los blancos peninsulares, es decir, de los blancos españoles que venían directamente de España a ejercer los puestos de importancia política. Por otra parte, estaban los pardos por debajo en la escala social. Estaban los pardos, que eran estos morenos libres. Cuando hablamos de morenos libres nos referimos a toda esa mezcla que hubo entre diferentes tipos de blancos, con indígenas, con negros, y esto generó esta gran cantidad de personas llamadas pardas que no les podían catalogar como negros, pero tampoco eran blancos. Tenían libertades, ellos normalmente se dedicaban a oficios, y en ese mismo renglón, con una muy pequeña diferencia, estaban los blancos de Orilla. Es decir, Francisco de Miranda nace en el seno de una familia que ya estaba señalada y también un poco rechazada por parte de los blancos criollos. En esta época de los años de 1700 en adelante, hubo muchos cambios en la política de la corona española. ¿A qué me refiero con esto? Ellos comenzaron a darle ciertas posibilidades a los pardos, es decir, comenzaron los pardos a ganar terreno en su crecimiento, en el acceso al conocimiento. Por lo menos podían entrar algunos en la carrera eclesiástica. Se permitió la existencia de batallones de pardos, mientras que los blancos criollos veían estancado su crecimiento. Les dieron acceso a algunos cargos políticos, pero eran de muy baja importancia o de una importancia muy nula para la toma de decisiones en aspectos políticos. Y los blancos de Orilla, que repito, era un término despectivo, estaban tomando esa posibilidad de acceder a ciertos beneficios que los pardos tenían. Los padres de Miranda se dedicaban a los oficios de la época. La madre era panadera, y esto lo digo porque era uno de los calificativos despectivos que le daban a Miranda. Le decían el hijo de la panadera, y lo decían de forma desagradable. Hoy en día un hijo de una panadera que tenga un negocio que venda pan probablemente no sea tratado de forma despectiva porque tiene ingresos económicos, y aparte obviamente lo consideramos como un trabajo honesto. Pero para la época, los criollos, todo lo que se pudiera hacer con las manos de trabajo, lo veían como desagradable. ¿Por qué?
porque los criollos tenían todas las comodidades, es decir, ellos tenían acceso a comprar tierras, obviamente tenían acceso al ejército, tenían las posibilidades y los privilegios, como hablé en el momento en el que vimos en el capítulo sobre Simón Bolívar, y vimos que los criollos tenían muchas facilidades, sobre todo los criollos que tenían buenas cantidades de tierra, como el caso de la familia Bolívar, tenían la vida fácil para resolverla, y todo lo podían alcanzar con su poder económico. Entonces, ¿de dónde sacaban plata los pardos y los blancos de orilla? De los trabajos de manufactura, es decir, pues, trabajaban en alfarería, hacían trabajos de carpintería, tenían conocimiento para realizar ropa, y como les acabo de comentar, la madre era panadera. Para los criollos, Miranda, o la familia Miranda, era una familia de muy baja categoría. Nosotros tenemos en nuestra mente al Miranda poderoso, al Miranda de la peluca blanca, al de las pinturas, pero la realidad es que Miranda tuvo que romper demasiados esquemas y demasiados paradigmas para lograr llegar al punto al que llegó y obtener los reconocimientos que merecía. Miranda decide salir de Venezuela en el año 1771, si no me equivoco, y aquí aprovecho para hacer una acotación. Como profesor de historia soy pésimo con las fechas, por eso trato de no hablar de muchas fechas, y cuando tengo que decir una fecha exacta, pues a veces escuchan de fondo el pasar de las hojas, y bueno, no me da vergüenza decirlo porque siempre lo he dicho, la historia debemos analizarla desde el punto de vista de causa-consecuencia o los eventos como tal, y dejar de lado ese aburrimiento de hablar de números y fechas constantes. Entonces, volviendo a Miranda, en el año 1771, con aproximadamente 21 años de edad, Miranda decide salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de ofensa muy fuerte en contra de su padre, Sebastián Miranda. ¿Qué fue lo que pasó? Como les dije, la corona española estaba dando ciertos beneficios y estaba permitiendo un tipo de crecimiento para los pardos y los blancos de orilla, y entre esos estaba la posibilidad de formar parte del ejército. El padre de Miranda usó un traje del ejército, el traje de gala, y salió a la calle. Y esto ofendió fuertemente a los criollos, quienes lo maltrataron, lo golpearon, hicieron burlas de él, y aparte le rompieron su traje. Y Miranda decidió salir. Aparte, Sebastián Miranda, el hijo, decide que cambiarse el nombre, bueno, no cambiarse el nombre, sino cambiar la forma en que lo llamen, porque así se iba a diferenciar de ese evento que sucedió con su padre, y decide que va a tener un nombre que tenía como una especie de quizás de mayor importancia, y comenzó a pedir que le llamaran Francisco de Miranda. Bueno, entonces Francisco de Miranda sale de Venezuela y va rumbo a España. Se inscribe en el ejército. Aquí vamos a hablar de ciertas cosas porque la vida de Miranda da para muchísimos análisis y muchísimos eventos. Entonces, en este capítulo solo vamos a hacer un breve repaso de lo que fue su actividad y los eventos más importantes, y luego podríamos detallar, dependiendo de sus solicitudes y de las cosas que siempre me escriben a través de mis redes sociales, para analizarlas a mayor profundidad. Entonces, Miranda entra en el ejército. Miranda tiene un crecimiento muy importante entre el ejército español. Miranda era un joven que tenía las capacidades de aprender muy rápido, y aparte tenía ese deseo y esa frustración también a la vez de querer lograr el éxito que en su Caracas natal nunca iba a lograr. Este deseo le va a permitir a él formar parte primordial de algunas batallas de España, sobre todo en el territorio de Melilla, no dentro de España, sino ya en el norte de África, y esto le permite a él comenzar a ganarse un nombre. Dentro de su carrera militar hay uno de los eventos en el que mayor renombre le dio a él, y en donde empezó a obtener una importancia grande, que va a ser la independencia de los Estados Unidos. Aquí les acoto algo: muchos creemos que la Revolución Francesa influenció a los Estados Unidos para independizarse, y realmente fue al revés. Estados Unidos logró su independencia y luego cronológicamente ocurrió la Revolución Francesa. Entonces, Francisco de Miranda estaba apostado en la isla de Cuba, bajo el mando de uno de sus grandes amigos, que fue Juan Manuel de Cajigal, y
la corona española apoyaba la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué apoyaba la independencia de Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos era un territorio, una colonia inglesa, y existía una rivalidad muy grande entre España e Inglaterra, bueno, el reino británico, y en el momento en que las colonias norteamericanas comenzaron su proceso de independencia, el reino español decidió apoyarlos, no abiertamente, pero sí tratando de darles algunos préstamos y sobre todo facilitándole algunos hombres para su independencia. De Cuba a la Florida hay un pequeño espacio marítimo. Entonces, ¿qué pasó? Se le ordena al ejército que está ahí apostado en Cuba entrar a Pensacola y ahí tomar ese territorio que era uno de los fuertes importantes de los ingleses. Y Francisco de Miranda fue uno de los militares que mayor relevancia tuvo en ese evento militar. Y gracias a unas acciones militares, y aparte, gracias también a un evento en el que después de haber logrado la toma de Pensacola, él perdona, bueno, entre comillas decimos perdonar, pero le da las facilidades para retirarse a los presos que tomó en la toma de Pensacola, sin hacer ningún tipo de maltrato ni de daño a los que ya habían caído, a los que ya se habían rendido. Entonces, algo que hablaba también de sus virtudes como líder y de sus valores como triunfador, porque recuerden algo, siempre tildamos a las personas que son malas perdedoras, pero yo creo que es peor un mal ganador. Y Miranda demostró en este caso que no era un mal ganador, ya había ganado, ya había tomado el territorio, había cumplido militarmente y vio innecesario maltratar a estos soldados ingleses y les dio la libertad. Durante esta época, Miranda estaba enriqueciéndose mentalmente de todas las ideologías políticas del momento. Es decir, estaba ávido de conocimiento sobre el pensamiento de gobiernos un poco más abiertos, con un sistema distinto a las monarquías absolutas que estaban en boga en el territorio europeo y la que servía de sistema político para España, y que son las bases teóricas de la Revolución Francesa. Dentro de esa ideología había unos libros prohibidos, unos documentos que era prohibido para los católicos poder leer. ¿Por qué estaban prohibidos? Porque hablaban de gobiernos del hombre para el hombre sin influencia divina. Y recuerden que las monarquías absolutas son gobiernos en el que los reyes están impuestos por Dios. Y si alguien le impone el poder a alguien, significa que está por encima. Es decir, las ideas revolucionarias están en contra de la dirección de las monarquías absolutas y en contra de la religión católica, porque estaba determinando exactamente eso, que el poder debía ser del hombre para el hombre y no un poder divino otorgado por un ser superior que le hiciera la imposición de la corona a los reyes. Esto significa que Miranda estaba leyendo esta documentación y no solo la leía, sino que también compartía todos sus aprendizajes con sus amigos y con sus compañeros del ejército. Evidentemente, la Inquisición española, la Santa Inquisición, que era una institución que se encargaba de perseguir a todos los católicos, y esto es importante, a los católicos. No podemos decir que la Inquisición perseguía a las personas no católicas, porque no tenía facilidades de controlar a aquellos quienes no formaban parte de la religión católica. Entonces la Santa Inquisición comenzó a investigar a Miranda. Comenzó a ver a Miranda como una posible amenaza, porque tenía un cargo de poder militar, porque ya tenía reconocimiento, ya era un líder, y aparte estaba regando la voz de esta información, y ya estaba por ahí en Francia, iniciando esta época sus procesos previos a lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué sucede? Miranda quiere que su ideología política también entre en el territorio donde él nació, en América. Y todo esto comienza a llegar a oídos de la Inquisición a través de sus espías y a través de los fieles católicos que filtraban información para garantizar su espacio en el cielo y tener el perdón de Dios para cuando lo necesitaran.
Y la Santa Inquisición emitió una sentencia de excomunión de Francisco de Miranda. Recuerden que para la Iglesia Católica lo peor que puede hacer en contra de un seguidor de la religión es excomulgarlo. Y aparte, lo estaba persiguiendo para poderlo sentenciar y obviamente darle alguna pena por lo que había ocurrido. Su amigo Cajigal le filtra la información, le dice qué es lo que está pasando. Aparte también hubo ciertos rumores de que él estaba ya jugando a dos bandas con el reino inglés y decide huir de Cuba. Y comienza ese periodo de Miranda en el que él vive por el mundo, tal cual un trotamundo, conociendo muchísimos lugares, aprendiendo de cada uno de ellos y sobre todo pensando en cómo lograr entrar al territorio de Venezuela y lograr la independencia de América Latina, de la América completa. Eso es una diferencia que tenía con Bolívar. Bolívar, en un inicio de su proceso, él hablaba de la independencia del territorio de Venezuela y obviamente ya ustedes saben que él integró la Gran Colombia o Colombia la Grande y su intención era darle la independencia de todo el territorio, pero a diferencia de Miranda quería o veía a América como una sola y él creía que podía independizar a todo el territorio como una sola porción. Miranda llega a Francia, hace muy buena amistad con uno de los bandos políticos que llevaba a cabo la Revolución Francesa, un proceso extremadamente violento. Nosotros hablamos de la Revolución Francesa y hablamos como que si fue un momento en el que se habló de ideologías políticas y hubo debate y hubo un crecimiento social y político, pero no, la Revolución Francesa fue un asqueroso baño de sangre en una etapa demasiado violenta que llevaron a cabo los jacobinos, pero no nos podemos distraer del proceso. Miranda se hace aliado de un bando que era el bando de los girondinos. En la Revolución Francesa estaban principalmente dos bandos, los jacobinos y los girondinos. Muy grosso modo, la diferencia entre uno y otro: los girondinos no eran tan radicales en sus ideas, obviamente querían un gobierno republicano, pero con algunas libertades y algunas facilidades para poder llevar a cabo un buen gobierno, mientras que los jacobinos obviamente estaban en contra de la monarquía y querían un sistema un poco más fuerte a nivel de Estado. Los girondinos son los que llevan el control del proceso republicano, el proceso revolucionario en un inicio de la Revolución Francesa, y ahí es en donde entra Francisco de Miranda. La Revolución Francesa fue un proceso militar, político y social que enfrentó a la población que estaba a favor de la monarquía absoluta y la población que no quería la revolución, no quería la monarquía como tal, quería una revolución. Aparte, había otro tema también interno que los expertos dicen que son las verdaderas bases de la Revolución Francesa, así como en la independencia de Venezuela. Había un odio muy fuerte por temas de acceso y de poder. La Revolución Francesa se basó también en el odio entre las personas que estaban sufriendo, el pueblo que estaba sufriendo los malos gobiernos de los Borbones franceses, y aquellos que vivían de la nobleza y vivían con cargos y comodidades muy amplias. Entonces también eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces Miranda forma parte del ejército de los girondinos y comienza poco a poco a formar parte de las batallas y a tomar cierto protagonismo. Aparte, Miranda también participa de una forma equivocada, errada, falla, fracasa en los intentos de tomar parte de los Países Bajos, y eso también le genera un cierto problema que van a aprovechar los jacobinos una vez que acceden al poder, porque los girondinos quizás no fueron lo suficientemente rápidos en tomar decisiones y tomar espacios, y los jacobinos fueron un poco más astutos y luego lograron arrebatarle el poder a los girondinos, y los jacobinos toman el poder dentro de la Revolución Francesa. ¿Qué significa para Miranda que los jacobinos tomen el poder? Significaba perderlo todo en un solo momento. ¿A qué me refiero con esto? Miranda tenía ya, como les dije, reconocimiento y tenía respeto por parte del ejército y por parte de quienes compartían con él. Los jacobinos detestaban a los girondinos
y cualquier girondino que tuvieran ellos acceso para poderlo enjuiciar, someter, y como saben, en esta época de los jacobinos es en donde se da el mayor uso de la guillotina, que por cierto el creador de la guillotina, el señor Guillotin, fue guillotinado por su propia arma, ¿no? Los jacobinos comenzaron a buscar a estos líderes girondinos, y acusarlos de traición, acusarlos de querer frenar el acceso al poder de los pueblos, de las clases que sufrían más, y entre eso estaba Miranda. Miranda va a ser sentenciado a muerte, y Miranda se va a salvar de la guillotina. Y esto es importante porque Miranda, ya con más de 40 años, se enfrenta a un juicio en el que él mismo se defiende y logra demostrar su inocencia. O sea, él logra enfrentarse a un grupo que a dedo señalaba a quién cortarle la cabeza, que incluso fueron capaces de cortarle la cabeza a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, y Miranda logró evadir esta guillotina. Miranda logra salir de la cárcel, trata de rehacer su vida, y lamentablemente vuelven a activar el juicio y vuelve otra vez a la cárcel con la nueva sentencia de nuevamente ser guillotinado. ¿Qué sucedió para que Miranda no lo mataran? Maximiliano Robespierre, que fue el principal líder de este bando jacobino y fue quien llevó a cabo la época del terror, la época que les estoy comentando de mayor uso de la guillotina, detestaba a Miranda. Y bueno, detestaba a los girondinos como tal, pero detestaba a Miranda porque ya Miranda se había salvado de ser guillotinado, y estaba deseoso de que uno de los líderes militares de los girondinos viviera o muriera, mejor dicho, a manos de la guillotina. Pero hubo un golpe de suerte. Miranda logró salir de la cárcel porque Robespierre, para que vean cuestiones del destino, fue guillotinado primero. Como su gobierno fue demasiado violento, y de hecho se le llama la época del terror, a quien hierro mata, hierro muere. Es decir, él logró generar tanto miedo y tanto rechazo a la vez dentro de su proceso de gobierno como líder de esta república, de esta época, y terminó siendo guillotinado en la misma plaza en la que fue sentenciado Miranda en su momento. Entonces, Miranda sale nuevamente y vuelve a nacer otra vez. A partir de este momento, Miranda comienza a darle un sentido importante a su vida, o busca mejor darle un sentido a su vida, y quiere dedicarse a algo con lo que él soñaba, darle la independencia a América. Pero en su concepto de independencia no solamente estaba librarlos de las monarquías españolas, inglesas y francesas que estaban gobernando, y portuguesa, que estaban gobernando los territorios de América, sino que también Miranda quería cambiar el gobierno que iba a tomar el poder, para evitar que los criollos que le hicieron sufrir también accedieran al poder. O sea, él estaba buscando la forma de crear una república que limitara el acceso al poder de quienes iban a ser más peligrosos que el propio gobierno español, que la propia monarquía o las monarquías europeas que estaban dominando los territorios de América. Entonces Miranda también, dentro de todos estos viajes que él hace, aparte de aprender, aparte de relacionarse muy bien, Miranda puedo decir que fue el venezolano que mejor supo venderse en su historia. Miranda logró codearse con las personas o las personalidades más importantes del momento. Y aquí también hay varias anécdotas interesantes. Una de las anécdotas que le puedo comentar sobre Miranda, que todos sabemos, Miranda fue el creador del prototipo de la bandera de Venezuela, de la bandera que todos conocemos. Y de esto también hay varios mitos, porque obvio, Miranda tenía que llegar al territorio americano. Obviamente no había aviones, no había
trenes, no había carros para llegar, así que tenía que llegar en barco. Y para usted poder cruzar el océano y llegar a los puertos, tenía que tener banderas que lo identificaran. Era una de las importancias de tener el reconocimiento de algún gobierno que te otorgara la bandera para tú poder informarla a los ejércitos, a las armadas o a los poderes navales que estaban en los puertos para poder ingresar. Entonces Miranda necesitaba una bandera, y esto forma parte de los mitos. Miranda llegó a conocer y llegó a estar, incluso dicen que llegó a conocer muy bien, y creo que entiendan a lo que me refiero. El señor era un playboy completo, fue muy conocido también por tener múltiples amantes y múltiples aventuras también románticas. Aquí, a diferencia de Bolívar, Miranda era mucho más alto y aparte también tenía un porte muy distinto al Chaparrín. Pero Miranda logró llegar a Rusia, al territorio del Imperio Ruso, y conoció, y creo que me van a entender a lo que me refiero, conoció extremadamente bien a Catalina, la zarina Catalina la Grande, Catalina II, quien le dio muchísimos beneficios. O sea, él le dio algo y ella a cambio le dio préstamos, dinero, y también parece que le dio una bandera. Con respecto al mito que voy a hablar de la bandera de Venezuela, o del prototipo de bandera de Venezuela que hizo Francisco de Miranda, uno de los mitos dice que la bandera de Venezuela, el amarillo, azul y el rojo, está hecho con el pensamiento un poco patriótico y extremadamente patriótico. Sería pensar que el amarillo significa las riquezas, el azul, el mar, y el rojo, la sangre derramada por los patriotas. Si Miranda hizo esta bandera, ¿de qué sangre patriota estamos hablando? Si todavía no se había dado la independencia de Venezuela. El otro mito, o la otra corriente que habla sobre la creación de, o por qué Miranda eligió estos colores para la bandera. La zarina le dio una de las banderas del imperio, que era blanca, azul y roja, y por el uso, por el tiempo y por el maltrato, la parte blanca se curtió, se puso un poco amarilla, y ahí tienen, por casualidad, amarillo, azul y rojo. Otra corriente que habla sobre el origen de los colores de la bandera de Venezuela es uno que va más relacionado al romanticismo de Miranda. Parece que Miranda no solamente le dio algo interesante a la Catalina, sino que parece que quedó un poco prendado de ella, y en honor a ella, a su cabello blanco, a sus ojos azules intensos y a su boca roja, creó esta bandera de Venezuela. Entonces, Miranda en estas aventuras va a llegar incluso, como les estoy diciendo, al poder más alto, que era el zar o la zarina en este momento, y estar dentro de su corte y ser recibido como una persona de gran importancia, y ser recibido en la alcoba también, imagínense, ¿no? O sea, es algo que llama mucho la atención. También Miranda va a tener la oportunidad de encontrarse en sus aventuras, en sus viajes europeos, con Napoleón Bonaparte, con quien no tuvo una muy buena relación. Napoleón Bonaparte surge después como consecuencia de la Revolución Francesa, como ese momento de búsqueda de control y de dominio después de ese caos tan gigante que significó la Revolución Francesa, y obviamente él reflejaba lo que Miranda no quería, que era un poder absoluto. Napoleón Bonaparte no simpatizó con Miranda, y una de las cosas que hizo que Miranda se sintiera incómodo fue que en un momento en que se encontraron, Miranda le dijo el peruano este, y bueno, Miranda se ofendió, no porque el término peruano sea ofensivo, sino que dijo: yo no soy peruano, yo soy americano. Entonces vemos también que se pudo encontrar con alguien de gran relevancia como Napoleón Bonaparte, que aunque no tuvo una buena relación, se
se contactó y estuvo con él, y también al momento de seguir buscando este apoyo económico, político, financiero, llegó a Estados Unidos y también se encontró con George Washington, con Thomas Jefferson, que tuvieron una buena relación con él y le dieron el apoyo que él necesitaba. Aparte, después del proceso de la Revolución Francesa, Miranda se sintió más inclinado a los gobiernos como el de Inglaterra, un gobierno con un parlamento mucho más fuerte. Si nos ponemos a analizar técnicamente, la Revolución Francesa buscó hacer lo que logró hacer el gobierno británico sin derramar una gota de sangre. Entonces, él logró alinearse con el gobierno británico, con el que supuestamente también trabajó de espía, esto no está comprobado, y también vivió en Londres. Entonces, ¿por qué se dice que Miranda era el venezolano universal? Por todo esto que les estoy comentando. Luchó en el ejército español, luchó en la Revolución Francesa, antes había luchado en la independencia de Estados Unidos, aparte vivió y disfrutó a más no poder todos sus viajes por Europa, incluso llegó hasta Rusia, vivió también en Estados Unidos y logró crear una forma de pensamiento que lo estaba llevando a lo que él veía como un gobierno, como una política. En un episodio posterior voy a hacer un análisis concreto entre Bolívar y Miranda, sacando sus diferencias, sus similitudes, para que podamos entender que para Bolívar Miranda fue una influencia. Ahora, para hablar como último punto, Miranda por el año de 1806 decide invadir el territorio americano. Ya él había vivido todo esto que les resumí hace un minuto atrás. Él ya tenía una experiencia y un backup de conocimientos y de vida práctica extremadamente grande e importante. Entonces él decide, ya con sus apoyos económicos, con lo que había logrado obtener durante toda esta época, y crea un sistema en el que convocaba a personas para ir a la independencia. O sea, imagínense el sistema. ¿Qué fue lo que hizo? Algo así como publicar en unos clasificados: hola, soy Francisco de Miranda y estoy buscando personas que quieran formar parte de la aventura de la independencia de América. Y la gente se inscribió. Y obviamente él tenía que ofrecerles dinero, porque no era solamente un tema de heroísmo o de búsqueda de reconocimiento, también había importancia de plata. Para eso Miranda estaba buscando dinero. Uno de los barcos que él logra armar es el Leander. Lo puso así en honor a su hijo mayor. Esa réplica de ese barco es el que está en el Parque del Este en Caracas, un barco que se ve bastante bonito. Y Miranda decide entrar a América, obviamente empezando por Venezuela. Cuando se corre el rumor dentro de Venezuela que Miranda venía, los criollos comenzaron a crear esta publicidad negativa sobre el nombre de Francisco de Miranda y comenzaron a buscar la forma de que la gente le tuviera miedo. Recuerden que en esta época Venezuela era extremadamente católica, y el hecho de que una persona excomulgada y todavía buscada por la Santa Inquisición quisiera entrar al territorio era como ver a Satanás de frente, y la gente tuvo miedo, porque no hay peor miedo para esta época que qué va a pasar después de mi muerte. Aparte, como les dije al inicio, los criollos detestaban a estas familias de orilleros, y también se encargaron de crear este rumor de que Miranda quería llegar a Venezuela para matar a los criollos y tomar el poder. Quizás esto, obviamente, lo utilizaban como estrategia para que ningún criollo lo apoyara. Miranda se encargó constantemente de enviar anuncios de que él estaba por llegar, porque con todo esto que vivió, Miranda también se hizo muy egocéntrico, muy engreído. Es decir, Miranda tenía una personalidad completamente fuerte. Y aquí les hago una anécdota. Hay varias películas sobre Miranda. Una en la que actúa Jorge Reyes, El Señor de la Botella, y está la otra en la que trabaja Luis Fernández. La forma en la que Luis Fernández le da vida al personaje de Miranda, pienso honestamente que debe haber sido el verdadero Francisco de Miranda. Un tipo
de difícil trato, un tipo muy egocéntrico, un tipo con un acento extraño porque ya había vivido en tantos sitios, había vivido con varios idiomas y pues se le confundían las palabras, y aparte también era un tipo que sentía que estaba por encima de mucha gente. Recuerden que su nombre, aunque esto se plasmó después, pero su nombre está en el Arco del Triunfo. Miranda está en la parte del arco, dentro, cerca de la mitad, porque yo tuve la oportunidad de estar allí, y en verdad es emocionante para uno ver el nombre de Miranda allí. Pero este Miranda pensaba que la gente lo iba a recibir con honores en el territorio venezolano, que la gente iba a hacer una fiesta y una algarabía de verlo llegar, y que la independencia iba a ser simplemente un proceso de toma del poder sin necesidad de llegar a un proceso armado, porque tenía la certeza en su cabeza de que el venezolano, de que la gente de América, que el americano completo quería la independencia y que solamente lo necesitaban a él como un mesías. Y la realidad fue completamente opuesta. Cuando Miranda llegó al territorio venezolano, lo hizo por la actual ciudad de Coro. Cuando él ingresa, estaba vacía. No había nadie. ¿Y por qué no había nadie? Por esto que les comenté. La gente le tenía miedo. La gente sentía que esto que fue la Revolución Francesa, que llegó a Venezuela en rumores, en textos, en periódicos, que llegó en información, era algo de pánico, era algo que daba miedo. Pensaban que él iba a llegar a seguir accionando la guillotina, a pesar de que él estaba en el bando que no usó tanto la guillotina, pero pensaban que él venía con esa intención de matar, de ocupar y de destruir. Cuando él llega a Coro, desciende, se mete en la ciudad, lee una proclama y Miranda se deprime porque no hay nadie. O sea, se da cuenta que el americano quizás no quería la independencia como él pensaba, y aparte, él mismo dice que América no estaba lista para la independencia. Decide devolverse a Inglaterra. Obviamente en todo este interín hubo varios problemas. Uno de sus barcos fue derribado, se hundió, le dicen a él traidor y también le dicen cobarde, porque la tripulación quedó en el medio del mar y él decidió no ayudarlos, sino continuar su avance. Muchos de ellos murieron ahogados, los que no estuvieron en el proceso de morir ahogados fueron detenidos y entregados a la justicia española, quien se encargó de torturarlos y también de exhibir sus cuerpos en varias partes del territorio, como para generar obviamente un miedo a no querer el proceso de independencia. ¿Y qué termina sucediendo? Miranda regresa a Inglaterra y decide vivir allí tranquilamente, a esperar a que el territorio americano decida buscarlo, y ocurrió. Para cerrar este tema, para cerrar por ahora esta conversación sobre Francisco de Miranda, se da el 19 de abril de 1810 en Caracas, este mal llamado proceso preindependentista o primer paso a la independencia, y de allí surge la idea de buscar apoyo de Europa, o apoyo económico de Inglaterra específicamente, para generar el proceso de independencia de Venezuela. Y entre ese grupo de caraqueños venezolanos que enviaron a Inglaterra para negociar, para buscar préstamos, estaba el joven Simón Bolívar y el joven Andrés Bello. Ellos buscan a Miranda en Londres, a pesar de que tenían instrucciones de no contactar con Miranda, y deciden convencerlo de volver a Venezuela, sobre todo Bolívar. Yo estoy seguro que si Bolívar fuese un joven actual, él hubiese tenido afiches de Miranda en su cuarto, es lo más probable. Logra convencerlo de devolverlo a Venezuela. Miranda acepta. Como modo anecdótico les puedo decir que Andrés Bello, después de que salió de Venezuela en esta misión diplomática, más nunca volvió. Terminó ya su vida y sus días en Chile. Pero Miranda regresa a Venezuela y forma parte de lo que fue la Primera República. Vamos a dejarlo hasta acá, porque todo el proceso independentista de Venezuela lo vamos a ir trabajando poco a poco. Miranda fue pieza fundamental del proceso de la Primera República, y eso necesita un análisis específico
para hablar, para conversar, para determinar si Bolívar fue un traidor quien entregó a Miranda. Personalmente lo considero así. Y también pues analizar lo que fue su participación directa ya en su sueño de independizar el territorio americano. Nuevamente muchas gracias por su atención. Espero que este podcast siga siendo de su agrado. Realmente me llena de emoción cada vez que me llegan las estadísticas de escucha, cada vez que me escriben por mis redes sociales. Así que a partir de ahora vamos a hacer la votación. Voy a poner en mi red de Instagram @maestranza.ja. Voy a poner la votación para determinar, para que ustedes elijan el tema del 8º episodio y pues hacerlo según sus propias solicitudes. Nuevamente nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, muchísimo éxito.